Hola de nuevo, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Ya. Bueno, ¿Recibieron mis correos? Va, mi correo. sí, Ya. Em, Voy a volver a compartir donde quedamos para hacerles unas acotaciones que creo que igual pueden ser de utilidad antes de comenzar a trabajar. Vamos a duplicar la pantalla. Ya. Y aquí les mandé un PDF donde está esta pizarra que estoy utilizando para hablar acerca de este tema. Y aquí tengo básicamente hasta dónde quedamos. ¿Ya? Mm, Entonces, antes de ponernos a trabajar con el tema con la implementación en MATLAB, quiero hacerles un poco de énfasis en lo siguiente, ¿ya? Para que no se nos, para que no perdamos el foco, ¿ya? Esta slide que ustedes ven acá, lo que hace es resumir lo que es como primordial, lo que necesitamos para poder implementar un problema de optimización en MATLAB y en general en cualquier programa de cálculo numérico. Si estuviesen trabajando con Python, sería básicamente lo mismo, ¿ya? Que ustedes tienen que tener una forma, una estructura, una función que permita calcular la función objetivo y las restricciones, ¿ya? Entonces las cajas que ustedes ven acá, que ahora se las voy a volver a marcar, pero ahora con rojo, lo que representa es la transformación de las variables de decisión de aquellos grados de libertad que están disponibles para la optimización, entendiendo que si mi problema no tiene grados de libertad, no puedo optimizar porque están todas las variables definidas por las relaciones de igualdad que tiene el modelo, ¿ya? Entonces, lo que hace esta caja es traducir los grados de libertad que yo tengo, las acciones que yo puedo aplicar en un proceso hasta una función objetivo, ¿ya? Y entonces, por eso yo les puse el término secuencia de cálculo, ¿ya? Pero la secuencia de cálculo entendámosla como, básicamente, yo tengo un valor de u, ese valor de u más los parámetros, por supuesto, lo utilizo para simular el modelo, con ese f a la menos 1, obtengo los valores de x, que son a partir de u y alfa, y a partir de toda esta información, lo que hago finalmente es aplicar y obtener la función objetivo. Así, por ejemplo. ¿Ya? Y esta parte que está acá es súper relevante, ¿ya? Este f a la menos 1 y es nuestra como especie de uh, indicador de que acá existe una simulación y por lo tanto hay como una alerta de fsolve, si quieren, o básicamente una alerta de resolver un sistema de ecuaciones, ¿ya? Ahora bien, como yo les explicaba para la evaluación 1, no necesariamente uno tiene que utilizar un método numérico para despejar los valores de x, ¿ya? Para simular, en resumidas cuentas. El método numérico siempre lo vamos a poder utilizar, pero no necesariamente siempre es aconsejable utilizarlo porque hay ocasiones donde las cosas se despejan solas y es más fácil, ¿ya? Entonces, a continuación, en la siguiente slide, yo les envié una especie de sugerencia de cómo vamos a hacer esta secuencia de cálculo, o mejor aún, esta traducción, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto que está, esta punteo que está en rojo, representa la traducción, porque entro con la variable decisión y salgo con las variables de estado que me permiten calcular la función objetivo, ¿ya? Pero noten lo siguiente, y los voy a ir marcando, subrayando con amarillo aquellas variables que yo definí como X, ¿ya? Para que no se nos olvide. De hecho, lo voy a marcar con destacador verde porque estábamos usando el verde hacia abajo. Entonces, fíjense, el CR la habíamos definido como una variable X. Entonces, el primer paso me permite calcular uno de los valores de X. El segundo paso me permite calcular el valor de Q, que también lo había definido como dentro de los vectores de X, de las variables de estado, de las variables dependientes. Lo mismo en el tercer paso, que puedo calcular el área, el CQ, el CHE, y con todo eso calculo la función objetivo. ¿Ok? Entonces, esta traducción
lo que hace es simular el modelo, o sea, tomar el modelo que ya tuvimos anteriormente y aplicarlo para, a partir de los valores de las variables de decisión, obtener los estados que me permiten obtener la función objetivo, ¿ya? Y al lado derecho aparecen las restricciones y aparecen con un signo de interrogación, ¿ya? Porque la idea es que intentemos conversar un poco de qué se trata esto para luego aplicarlo en MATLAB, ¿ya? Pero el concepto es el que yo creo que les quede claro. Y entre medio también aparece esta pregunta que dice otra opción si no se puede despejar. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo no puedo proponer esta secuencia de cálculo que aparece en rojo, lo que puedo hacer es aquí aplicar el método de Newton. Acá aplicar el f a la menos 1 utilizando el f-sol. Porque básicamente el f-sol también es equivalente a, dado unos valores de las variables de decisión, llegar a unos valores de x. Entonces, yo recomiendo que en la función objetivo simulemos algebraicamente, pero si no se puede simular algebraicamente, lo podemos hacer con el f-sol. En cualquiera de los casos, la traducción implica pasar de las variables de decisión a los estados que me van a permitir calcular la función objetivo. ¿Tienen dudas respecto a esto? Por supuesto, cómo se implementa, eso ya es otro tema, pero respecto al concepto, Profe, bien. yo no tengo dudas con respecto al tema, pero me quedó una duda dando vuelta a lo anterior, que no sé si la podemos revisar ahora o después, es que sobre el tema del área o la temperatura. Ya. Me quedé dando vuelta y entiendo por qué debe ser el área el valor que buscamos. Lo que no El área de entiendo, la variable dependiente, ¿ya? claro, eso me quería referir. Ujú. Lo que no entiendo es cómo obtener el área antes de la temperatura. Pero súper, pues mira. Sí, eso es una buena pregunta que va directamente relacionado con eso, ya. Entonces, te lo muestro acá y luego lo aplicamos, ¿ya? Esta Ok. figura que está acá representa lo que haría, yo les había contado, lo que hace el optimizador, el FMINCON en este caso, el método de optimización numérico, que itera con valores de las variables de decisión, que era lo que ustedes hacían antes cuando poníamos un for eta vector y un for f1 vector, e íbamos tanteando cuál era la mejor condición. Acá lo que hace el optimizador es tantear, en vez de nosotros tantear mediante esta como búsqueda de todos con todos, lo que hace el optimizador es buscar resolviendo el problema de optimización. O sea, es como nos ahorra la pega respecto al análisis paramétrico que aprendimos a hacer en la primera evaluación, ¿ya? Ok, entonces, dicho eso, entonces Diego, el optimizador que va a ser este elemento, el optimizador que va a ser este elemento que va a iterar por nosotros con las variables de decisión, estas UDK, necesita saber si es que estas variables de decisión que está iterando son buenas o malas. Y para eso entonces necesita conocer cuál es el resultado de el J de UDK, y en el caso de lo otro habíamos dicho que necesitábamos conocer el G de UDK, o sea, las restricciones de desigualdad. Y si hubiese restricciones de igualdad también. ¿Ya? Entonces acá están la función objetivo y acá están las restricciones. Y esto todo va hacia la función objetivo, hacia el optimizador, que lo que hace es actualizar los valores del UDK utilizando este método que yo les contaba que era similar a la simulación. Diego, en particular ahora, la secuencia de cálculo. ¿Ya? Entonces, estamos claros que para este ejemplo en particular, habíamos definido que estas iban a ser nuestras dos variables que iba a iterar el optimizador, porque eso habíamos definido que eran las variables de decisión, los grados de libertad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo calculamos? Enfoquémonos en, primero, la función objetivo. ¿Y por qué necesitamos, o sea, por qué nos vamos a enfocar en la función objetivo? Por tener algo de donde partir nomás. Entonces, la función objetivo parte conociendo unos valores iterados de las variables de decisión, o sea, unos valores de v y t. ¿Que quién se los va a dar? Se los va a dar el optimizador, y que sería equivalente a escogerlos, para nosotros escogerlos de este vector de posibles combinaciones de v y t que vimos en la primera evaluación, ¿ya? Entonces, partimos con un valor que el problema de optimización, el algoritmo de optimización nos sugiere, y también tenemos, por supuesto, los parámetros. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esto, yo tengo todo lo necesario, porque conozco las ecuaciones, para
simular mi modelo. Ahora, para este ejemplo en particular, nuestro objetivo final va a ser calcular el costo analizado. ¿Ok? Y el costo anualizado requiere calcular un costo del reactor. Entonces partamos con ese y vamos haciéndolo más complejo. ¿Ya? Entonces, en esta estructura, en esta secuencia de pasos que vamos a aplicar en MATLAB, que tiene como ingreso el U y el alfa y tiene que salir la función objetivo, veamos, si yo estoy en la primera línea de esta función objetivo, solo conozco V, T y los parámetros. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo calcular con eso? Si es que voy a hacer un despeje algebraico, entonces lo que podría hacer, de acuerdo a este diagrama, es que voy a calcular el calor el costo del reactor. Entonces podría decir, ya que conozco el V, entonces yo puedo decir que CR es igual a esa constante, no recuerdo el número, dame un segundo, era 2 por 10 elevado a 4 por el V. ¿Lo puedo calcular? Sí, porque tengo el valor de iterado, el valor sugerido de B. Lo conozco el volumen, aunque no va a ser el óptimo, es un iterador. Súper, entonces lo puedo calcular. Vale, ahora, ¿qué más puedo calcular ahora que conozco el costo del reactor, V, T y los parámetros? Entonces yo sé que dentro del CAP que estaba el CR, ese ya está listo. Me falta calcular ahora más el CHE, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, si yo requiero calcular el CHE, yo requiero conocer el área, porque el CHE es otra constante que era 1,2 por 10 elevado a 4 por el área, elevado a 0,57 de hecho. Entonces, ¿conozco el área para llegar y calcularlo? No. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pucha, quizás puedo proponer una secuencia de cálculo que me permita llegar hasta el área. ¿Y qué secuencia de cálculo podríamos utilizar? Por inspección o por utilizando el concepto de matriz de incidencia, y si es que no hay ninguna de esas opciones, simulando el problema completo, también se puede hacer con el método de Newton. Yo podría decir, fíjate, ahora en donde tengo los vistos que están acá arriba, tengo como conocimiento el volumen, la temperatura y los parámetros. Entonces puedo decir, y aparte el costo del reactor. Entonces con la temperatura yo podría despejar el calor. ¿Por qué? Porque yo había dicho que el balance de energía era V0 por ρ por Cp, y aquí tenía T menos Tin. Entonces yo digo, pero yo había dicho del análisis de grados de libertad que yo conocía Tin. Claro, lo voy a meter acá en el vector de parámetros, también es conocido. Y el optimizador está iterando con T, por lo tanto ese también es conocido. Y estos son parámetros, y el V0 es una variable que la voy a mantener fija, por lo tanto también es conocida, y por lo tanto de acá puedo calcular el Q, que es, Diego, lo que aparece en la segunda línea. Entonces, como conozco el Q, ahora lo que puedo hacer es que después de la línea del cálculo del Q, yo conozco volumen, temperatura, las variables que son conocidas, que son fijas, y esta variable dependiente que es Q. Y yo digo ahora, pero como yo ahora conozco el Q, yo sé que, conocidas todas las temperaturas, porque estoy iterando con la temperatura de salida del intercambiador de calor, y conozco todas las otras temperaturas, yo puedo calcular el MTD. Entonces, como conozco todas las temperaturas, puedo calcular el MTD, y entonces puedo decir que el área va a ser igual a el Q que ya calculé, partido por el U y por el MTD. Y como tengo eso Ya disponible, entendí, entonces lo profe. puedo despejar ahí. ¿Está? Sí. Pero esto es porque este ejemplo es así, porque el modelo permite una resolución secuencial. Si el modelo no permite una resolución secuencial, o si por simple inspección nosotros no somos capaces de hacer este procedimiento de cálculo secuencial, lo que podemos hacer es todo esto meterlo en una juguera y resolverlo con el F-Sol. Porque si te fijas, Diego, y al resto, una vez que terminamos de hacer estos cálculos, lo que tengo son las variables dependientes.
las cuales fueron simuladas para este ejemplo en particular con un método secuencial de despeje, pero también podría haber sido un método numérico. Lo interesante y lo que les comentaba en esta parte de acá es que la secuencia de cálculo es equivalente a una traducción. ¿Y cómo se traduce? Simulando. Y de acuerdo a lo que vimos en la primera evaluación, se puede simular numéricamente o algebraicamente. En ambos casos, el resultado de la simulación es obtener las variables dependientes que me van a permitir, para el caso de la optimización, calcular la función objetivo. ¿Sí? Sí, todo bien. Bacán. Ahora, yo les decía proponer la secuencia de cálculo de la función de restricciones. ¿Ya? Y fíjense que ahora lo que me pide es que tengo que calcular para la restricción si es que el volumen y la temperatura que está iterando el optimizador produce una conversión que es mayor a 0.75. ¿Por qué necesitamos saberlo? Porque el optimizador requiere esa información para saber si lo está haciendo bien o no. Entonces, necesitamos entonces proponer una secuencia de cálculo o una simulación en otra función que lo que haga es transformar aquello que está iterando el optimizador y aquello que me va a decir si es que esa iteración es buena o es mala, que es equivalente a calcular la conversión. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo de manera simultánea? Numéricamente, podríamos poner de nuevo acá otro F-sol, donde lo que yo voy a hacer es resolver el sistema, el modelo, que es un modelo de 7×7, y voy a tener como uno de los resultados el XA. ¿Por qué? Porque el XA lo teníamos acá, dentro de las incógnitas. Entonces, si yo resuelvo el sistema de 7×7 todo al mismo tiempo, con el método de Newton, voy a obtener el XA y muchos otros parámetros. Pero como este problema es mucho más sencillo por efectos de que, igual que el mixer o el sistema de mezclado que ustedes resolvieron en el certamen, entonces yo puedo decir, mira, si quiero calcular el XA, intentemos obtener el valor del XA sin tener que resolver todo el sistema simultáneamente, sino solo lo que necesito. Entonces yo puedo decir, acá conozco arriba, en esta parte del código, voy a conocer el iterador de V, el iterador de T y los parámetros disponibles, todos. Ok, entonces como conozco todo, entonces yo podría decir que lo primero que podría hacer es calcular la constante cinética. ¿Cómo la calculo? K0, en este caso del problema que estamos resolviendo, por la exponencial de menos 3000, creo que es, partido por T. ¿Conozco la temperatura? Sí, la conozco. ¿Conozco estos parámetros que están acá? Claro que los conozco, porque están en el vector de parámetros. Por lo tanto, puedo calcular un K. Entonces, después de esta línea, el K ya es conocido. ¿Qué más necesitamos para despejar el XA? Veamos en nuestro modelo. El K, ¿lo pudimos calcular? Claro, ahí está. ¿Qué más tenemos que conocer? El V. Pero el V era un vector, un valor que estamos iterando, por lo tanto también es conocido. Perfecto. Y el V0 es el flujo volumétrico que ingresa al reactor, el cual es un dato. Por lo tanto, de la ecuación 7, yo puedo despejar el XA, algebraicamente de hecho. Y entonces yo puedo decir que en la secuencia de cálculo digo, lo primero que voy a hacer con la temperatura es calcular el K. Y luego, con el valor de V0, con el valor de V y con el valor de K, voy a despejar XA. Y una vez que despeje XA, tengo todo para calcular el valor de G. ¿Y cómo lo voy a calcular? Voy a decir que G va a ser igual a este 0.75 parámetro menos el XA que calculé de allá arriba. Y eso es todo. Directamente. Entonces, por favor recuerden al final que lo que hay dentro de acá es una simulación y en el problema que yo les grabé, que es complementario a este, esa simulación se tiene que hacer numéricamente. Comparen lo que vamos a hacer ahora con lo que hay en ese momento. ¿Ya? Ok. ¿Dudas? ¿Más o menos? Vamos a asumir que no. Ya, si tienen dudas después, pregúntenme, ¿ya? Que no se les, para que no pierdan la posibilidad de aprender algo que es, creo que muy útil para su formación, ¿ya?
Entonces, entonces lo que voy a hacer ahora es que yo voy a abrir MATLAB, abran porfa MATLAB ustedes también, y vamos ahora a vamos a intentar aplicar de inmediato lo que les acabo de contar. ¿Ya? Entonces, yo quiero ocupar se voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, y ahora vamos a compartir mi desktop. Ya. Ahora se supone que están viendo mi MATLAB, ¿no? Sí, profe. Ya, súper. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a mostrar, voy a dejar como disponible para que ocupemos esto que acabo de mostrarles. Entonces lo voy a mandar por AirDrop. Listo. Ya. Entonces ahí está, es lo que estábamos conversando, que lo voy a dejar disponible para lo que vamos a hacer. Ya, entonces, si pueden abrir, porfa, el archivo principal que yo les mostré, que yo les envié, ¿ya? Lo que hay ahí es un método un poco más rápido de partir, que es básicamente lo que tenemos son definición de datos, ¿ya? Todo lo que había inicialmente, que son variables que no van a moverse en la optimización, ¿ya? Y esas variables las tiré en un vector que se llama variable, que es el flujo en metros cúbicos por hora, el flujo que son los 5.000 galones en unidades correspondientes, las temperaturas de entrada que se conocen todas y que son variables fijas para la optimización, ¿ya? Y aparte tenemos ciertos parámetros que los conozco y los puedo utilizar, puesto que básicamente me van a permitir cerrar los grados de libertad. Luego tengo un coeficiente global de transferencia de calor, que si se fijan está por 10 elevado a menos 3, porque todo está en kilowatt o en kilojoule, por eso está por 10 elevado a menos 3, en el enunciado dice 400. Y luego hay un factor de corrección del LMTD, que es 0,8, que también es un dato que les dan. Porque el modelo de transferencia de calor es U por A por LMTD por F. Eso. Y a continuación hay un vector de parámetros para ser utilizado en estas simulaciones que vamos a hacer intermedias, ¿ya? Hasta acá es súper parecido a lo que hacíamos antes, en el sentido de definir cosas que son fijas. A continuación viene lo relacionado, que quizás es un poco novedoso en relación a lo que veían ustedes antes, pero hasta cierto punto, porque las variables de decisión que vamos a hacer las que vamos a utilizar para tomar las decisiones óptimas en este caso, tenían límites. En el caso de la evaluación 1, era eta, la fracción de reciclo, que iba entre 0,1 y 0,9. Y el F1, que iba entre 20 y 80 kilomol por minuto. Acá es exactamente lo mismo y por lo tanto la única diferencia es que en vez de nosotros hacer como ¿qué les digo yo? En vez de hacer como definición de elementos entre medio de los límites superiores e inferiores y hacer la búsqueda a la fuerza, la vamos a hacer con el método de optimización. Ese es el objetivo final de aprender a ocupar los métodos de optimización. Y lo que sí tenemos que darnos son las variables de decisión iniciales, con qué vamos a partir la optimización, ¿ya? Y entonces nosotros habíamos dicho que las variables de decisión eran la temperatura de la reacción y la otra era el volumen de la reacción, ¿ya? Entonces yo les voy a poner de manera inicial dos números que el único requisito que van a tener es que tienen que estar dentro de sus límites, lo cual es un poco evidente, entendiendo que no puedo poner como valor inicial una temperatura que sea 100. ¿Para qué? Si yo ya sé que el límite es 65. Lo mismo con el volumen, no voy a poner un volumen que sea 1000 metros cúbicos. Si yo sé que lo máximo que puedo acceder es a 100, estaría partiendo de un valor que no tiene sentido, estaría partiendo de un valor que está fuera de los vectores que ustedes se definían en la primera evaluación. Entonces voy a decir, por ejemplo, que la temperatura inicial va a ser 50 grados Celsius. ¿Ya? Y el volumen inicial lo voy a definir como también voy a poner, por ejemplo, que va a ser la mitad de entre 0, que no puede haber un volumen más chico que 0 metros cúbicos, y 100 metros cúbicos. Lo voy a poner a la mitad. ¿Podría haber sido otro? Claro que sí. Podría haber sido cualquiera que esté, y cualquier combinación que esté entre esos dos límites. Después podemos conversar sobre qué cosa realmente lo que
es mejor hacer o no, ya, pero eso adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos antes de meternos al problema de optimización y eso, vamos a hacer una función que haga estos cálculos, sin meternos primero en la optimización. Solamente queremos hacer una función que se llame función objetivo. Ese va a ser nuestra primera tarea. Ya, vamos a hacer entonces una función que se llama función objetivo. Entonces vamos a poner una función, ¿no es cierto? Y esa función se va a llamar función objetivo. ¿Ya? Y esta función objetivo va a tener, de acuerdo a nuestro diagrama, mínimo el argumento u. Dime, Sebastián. Dijo que el código lo mandó. Me perdí la zona. ¿El código que está haciendo lo mandó al mail o algo? Sí, está les comentaba que estaba en la descripción del video de YouTube que les mandé. Ah, ok, entonces que lo estaba buscando. Ya. ¿Lo tienen el resto? ¿El archivo principal? Sí, profe. Ya. Ya. Ya, voy a seguir un poquitito más lento para que el Sebastián nos pille. ¿Ya? Entonces, esta función objetivo... ¿Tiene? Voy bien, solamente estaba con la... Se estaba prestando atención mientras buscaba. Ya. Dale. Entonces, nuestro objetivo es pasar de aquí, generar esta caja, básicamente. La función objetivo que lo que va a hacer es transformar nuestra variable de decisión a el cap, que yo les comentaba. Entonces, básicamente, esta función objetivo, que la vamos a guardar para que no se nos pierda, función objetivo, recuerden que el nombre tiene que ser el mismo, va a tener como primer argumento el vector de iteradores que vamos a utilizar. Y como variable extra vamos a poner el vector de parámetros. Ya que lo necesitamos porque si no, no nos van a cerrar los grados de libertad. Y que es este vector de parámetros que vamos a utilizar. Y ahí luego vamos a ver si necesitamos algo más. Y como salida, ¿qué necesitamos? El valor de la función objetivo, el j. ¿Ya? Esa va a ser nuestra función objetivo. Entonces, así como súper someramente la explicación que vamos a dar, para que no se nos olvide, entonces, u va a ser un vector que va a tener, ¿en qué orden está? Bueno, temperatura del reactor y el volumen del reactor. Esos van a ser los dos elementos de la variable de decisión. El vector A va a ser el vector de parámetros, que van a ser, bueno, básicamente los elementos que estaban acá definidos previamente, que es un vector de parámetros. ¿Ya? Y finalmente tenemos nada más. Y tenemos el J, la salida. ¿Y J qué es? Es el costo anualizado del proceso. A eso tenemos que llegar al final, con todo este código. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? De acuerdo a nuestro diagrama, que estaba acá, implica que la última línea tiene que decir J igual a la expresión del costo anualizado del proceso. Y todo lo que hay entre medio son los pasos a seguir. ¿Ya? Entonces vamos a partir ocupando la secuencia de cálculo que habíamos definido antes. ¿Ya? Entonces, veamos. De acuerdo a nuestra secuencia de cálculo que vamos a seguir, lo primero que tenemos que hacer es que con el volumen calcular el costo del reactor. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a decir entonces que vamos a hacer una reasignación de nombres. Vamos a decir que V va a ser el elemento 2 de la variable de decisión y que el TR va a ser el elemento 1 de la variable de decisión. ¿Ya? Y necesitamos también el parámetro, el CP del, no, miento, perdón, no tenemos definido los costos o sea, los parámetros de costo, así que los vamos a definir dentro de la función objetivo. Vamos a decir entonces que tenemos la reasignación de nombres y voy a decir entonces que el costo del reactor va a ser igual a ese número 2 exponente 4, o sea, 20.000, multiplicado por el volumen, que está en metros cúbicos, de acuerdo a lo que nos indicaban, elevado a 0.85, que era el valor del costo de compra del reactor. Eso es lo que nos decía.
que sería entonces el primer paso que está acá. A continuación, vamos a seguir acá. A continuación, de acuerdo a nuestros pasos, lo que venía a continuación era que con la temperatura y el V0 teníamos que calcular el calor. Entonces vuelvo a mi problema y observo que el V0, que corresponde a el flujo de entrada, no está en el parámetro alfa, sino que está en el vector de variables var, por lo tanto voy a agregar una tercera, tercer vector de inputs, que son fijos, y ese va a ser el vector var, que son vector de variables fijas, y que va a estar compuesto por esas temperaturas que las necesitamos, y esos flujos que las necesitamos. Entonces ahora voy a decir, reasignar los nombres, que el V0 va a ser igual a var1, que es la primera posición de acuerdo a este orden que definimos al otro lado. ¿Ya? ¿Y qué más necesitamos para calcular el valor de Q? De acuerdo al balance de energía, que es el que vamos a usar, también necesitamos el C sub P y el ρ. Entonces lo que voy a hacer va a ser reasignar los nombres también. Voy a decir que el C sub P del proceso, C sub pp, va a ser igual a la segunda posición del parámetro A, y necesitamos la densidad, ¿no es cierto?, que es el fluido del ρp, perdón, que sería el primero. Eso va a decir ρ-p va a ser igual a la posición 1 del vector de parámetros. Entonces ahora los tengo disponibles, y entonces lo que hago es calcular que el valor de Q va a ser igual a el V0, que está definido acá porque es un valor que se mantiene fijo, multiplicado por el Cp del proceso, multiplicado por el ρ del proceso, para que todo me quede en unidades consistentes, que son metros cúbicos partido por tiempo. Luego, el C sub P, que es multiplicado por el ρ, perdón, voy a ponerlo así, multiplicado por el ρ, que es kilogramos partido por metro cúbico, o sea, todo esto está en kilogramos partido por tiempo, y luego multiplicado por el C sub P, que es kilojoule partido por kilogramo Kelvin. CP. Y ahora lo multiplicamos por el delta T, y el delta T, ¿de qué con qué es? Es de la temperatura de entrada del fluido frío, que voy a poner simplemente Tin, menos la temperatura del reactor. Y entonces nos falta definir el Tin, y entonces vamos a decir también que la otra variable que necesitamos sacar es en este caso la variable 2, que va a ser la temperatura de entrada al intercambiador de calor del fluido de proceso, va a ser igual a la posición 2 del vector de variables, porque es el T cold in, o sea, la temperatura del fluido de proceso, la temperatura del fluido frío, que entra al intercambiador de calor. Y ahí tendría entonces en este caso, calor de intercambiador de calor. Una vez que tengo el costo del calor del intercambiador de calor, estamos en esta línea, lo que viene a continuación es calcular el área. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ecuación de diseño. Entonces, para calcular el área, necesitamos primero calcular el MTD. Y para calcular el MTD básicamente era como un DT1 multiplicado por un DT2 multiplicado por un DT1 más un DT2 medios, y todo esto estaba elevado a un tercio, porque esa era esta aproximación de delta T medio logarítmico que se llama aproximación de Chen. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que, y el DT1 estaba definido de acuerdo al enunciado, que voy a esperar un momento que lo ando buscando. El DT1 estaba definido como diferencia de temperatura entre el fluido de proceso, como si fuera claro, como si fuera caliente y como si fuera frío, y esto lo tengo acá. Entonces tengo, el DT1 va a ser el T de entrada de la corriente caliente menos el T de salida del intercambiador de calor, de la corriente fría, o sea, el T del reactor. El DT2, de acuerdo a la definición de la aproximación de Chen, es el T de salida del fluido caliente, o sea,
los 30 grados, los que salen del calefactor, menos, en este caso, la temperatura de entrada del intercambiador de calor, o sea, la temperatura a la cual ingresa el fluido al proceso. ¿Ok? Entonces, claro, acá me falta definir el THIN, que ¿dónde está el THIN? En la tercera posición de la variable del vector var. Se va a decir que THIN va a ser igual a var de 3, que serían estos 70 grados Celsius con lo que viene el flujo calefactor, y el THOut sería igual a var 4, que serían los 30 grados Celsius con los cuales tiene que salir el flujo de calefacción de acuerdo a las restricciones del proceso. Entonces tengo temperatura del reactor, sí, porque voy a iterar con él, perfecto. Tengo el resto porque son valores fijos, entonces puedo calcular el LMTD ahora. Ahí está. El DT1 que está allá, perfecto. El DT2 que está acá. El DT1 más DT2 medios, y todo eso está multiplicado por elevado a un tercio. Aquí tengo el LMTD. Y como tengo el LMTD, y me falta el parámetro F, que es el parámetro de ajuste del LMTD, entonces yo puedo decir también que otro parámetro que necesito, que lo voy a sacar de la variable del vector A, va a ser que F es igual a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta posición, que corresponde a el factor de corrección del LMTD. Es un dato que aparece en el enunciado. Y entonces ahora yo puedo decir que el área, las unidades estaban ya consistentes, va a ser igual al Q, dividido en este caso, por el U, y por el LMTD, y por el F. ¿Y qué me falta para determinar para que esto esté válido? Me falta sacar del vector de parámetros el valor de U. Entonces voy a sacarlo de acá. Voy a decir entonces que U, el coeficiente global de transferencia de calor, es la posición 5 esto sería el coeficiente global de transferencia de calor. Las unidades ya están correctas, ¿no? Para que no perdamos tiempo en eso. Y acá obtengo el área. ¿Y el área para qué me sirve? El área me sirve porque a partir de esto puedo obtener entonces el costo del intercambiador de calor como también una constante que era 1.2 exponente 4 multiplicado por el área, que está en metros cuadrados, y eso está elevado a 0.57. Voy a ponerlo acá. Está bien. Entonces este es el costo de compra del intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, ¿conozco el costo de compra del intercambiador del reactor? Sí. ¿Qué más necesito? Conozco el Q y por lo tanto también puedo calcular de acá mismo el costo de el calor, el CQ, que era 5 exponente menos 6, de acuerdo a al dato que nos daban de cómo se calculaba el gasto al cual yo obtenía a partir del sistema de calefacción, era 5 por 10 elevado a menos 6 por este Q, que están en unidades consistentes, por el valor de Q que está allá. Entonces, a estas alturas, me devuelvo, veo entonces y digo, ¿calculé el CQ? Sí. ¿Calculé el CHE? Sí. ¿Calculé el CR? Sí. Entonces tengo todo para calcular el CAP, que es equivalente a simular y ahora calcular la función objetivo. Entonces el CAP, que es el costo anualizado, sería, de acuerdo a el problema que estamos resolviendo, serían los costos de operación, sería entonces el costo de operación, el CQ, más los costos de compra, el costo de inversión, que sería el reactor, más el costo del intercambiador de calor, y eso está multiplicado por un término de amortización, de anualización, ¿ya? Y entonces lo único que me queda para calcular es el término de anualización, que aparece en la pauta y en el enunciado,
¿Ok? Y en el enunciado te dice que este valor, estoy buscándolo, espera un momento, por favor. Acá está. Ese valor de anualización se expresa como una composición de intereses, es una especie de fórmula de intereses compuestos. Es un interés elevado a n multiplicado por, se lo vamos a ir poniendo con paréntesis para que quede mejor, y elevado a n multiplicado por 1 más i, el interés, y todo esto va a estar dividido por i más 1, y eso está elevado a n menos 1. ¿Ya? Si ustedes han tenido proyectos o algún curso de evaluación de proyectos, quizás esto les parezca un poco familiar, porque es una forma de identificar el término, cómo se obtienen, cómo se anualizan y cómo se evalúan los proyectos. Si no, acuérdense de esto que en algún momento lo van a ver, que básicamente cuando uno tiene costos que son como anualizados de operación y quiere transformar los costos que se hacen solamente, un gasto que se hace en un solo momento, quiere compararlo en función del tiempo en el cual yo voy a evaluar mi proyecto. ¿Ya? Donde los términos que aparecen acá, I corresponde a la tasa de interés, ¿ya? Que es con la cual uno hace la comparación si es que si es que la inversión que uno tiene es buena o no, que corresponde en este caso a un 7% de interés anualizado, o lo que es lo mismo, 0.07. Entonces vamos a poner acá interés anualizado. Y N representa el número de años con los cuales se va a comparar o con lo cual se va a evaluar esta inversión en esta planta. Entonces, el número de años. Y estos son datos que aparecen acá porque, como les decía, es una forma de obtener una función objetivo. Entonces, conocido I, conocido N, calculamos el factor de anualización y como ya conocíamos el costo de operación y el costo de inversión, el cual es anualizado, somos entonces capaces de calcular el costo que está en lucas partido por año. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, decimos que lo que queremos es minimizar el costo y por lo tanto, la variable de salida, que es la función objetivo, va a ser entonces el CAP, directamente. Pero hay ocasiones donde no lo es. Hay ocasiones donde es, por ejemplo, menos el CAP, porque lo que quiero es maximizar algo, ¿ya? Por eso quizás esto es redundante, en el sentido que yo podría acá poner directamente J, pero lo dejo así de tal forma de que tengamos presente que la última instrucción que tenemos que dar, la última instrucción es el cálculo de la función objetivo. No podemos salir de acá sin la función objetivo. ¿Ya? ¿Tienen dudas? ¿No? Yo tengo una. Dígame. No me cuadra el valor del anual. ¿Qué no le cuadra? Dígame. Que por lo menos me estoy equivocando del documento, pero el en WordPress es un valor distinto. Es una ecuación distinta, creo. Déjame verlo. Sí, tiene toda la razón. Sí, yo les envié un documento que estoy viéndolo de un documento que no es el correcto. Sí, Sebastián, tú tienes razón. Es I multiplicado por I más 1 más I elevado a N. Ahí sí. Ahí. Espérame, y abajo creo que también puedo tener un error. Déjame verlo. Abajo, profe, es 1 más I elevado a N menos 1. Y el menos 1 está afuera. Gracias, Sebastián. Sebastianes. Menos 1. Ahí sí, ¿no es cierto? Más 1 elevado a N. Y eso es menos 1. Todo eso elevado a menos 1 y eso está debajo en el numerador. En el denominador, perdón. Sí, ahí sí. Ahí sí. Esto es un certamen y el valor o sea, la expresión estaba mal cuando la subí. Esta es la expresión correcta, la que tienen ustedes. Yo la estaba sacando de una versión anterior de este enunciado. Ya, ahí sí, estamos bien con la anualización. Ya, y esta va a ser la función objetivo. Fíjense que cumple con el requisito que nosotros queríamos, que era, a partir del valor de U y de los parámetros, a partir del valor de U y de los parámetros,
proponer una secuencia de cálculo que se puede proponer solamente si los balances cierran, o sea, perdón, si los grados de libertad están cerrados, como fin último obtener la función objetivo, que es básicamente una forma de evaluar si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Ya? Y fíjense que yo les dejaba acá marcado un paso antes de hacer la optimización que está al fondo, que es testear la función objetivo y las restricciones de igualdad. Entonces vamos a hacer un J-test, ya que sería básicamente llamar a la función objetivo, o sea, hacer como si nosotros fuéramos el optimizador. Entonces, si nosotros vamos a hacer que somos el optimizador, nosotros vamos a darnos unos valores iniciales. Entonces vamos a decir que el U0, que va a ser nuestro iterador inicial, va a ser el vector que está compuesto por la temperatura, TR0, y el V0. Entonces vamos a decir iterador inicial. ¿Ya? Y entonces la función objetivo, ¿qué requiere para calcularse? Si estuviese trabajando el optimizador, tiene que conocer la iteración con la cual está intentando probar los valores de la variable de decisión, en este caso U0, porque estamos recién partiendo. ¿Cuál es la segunda argumento que necesita? Que ya van a ser fijos, en este caso el vector de parámetros, que acá se llama alfa. Y el tercer argumento es el vector de variables fijas, que es var, y que acá también se llama var. Entonces vamos a obtener el J-test. ¿Ya? Se lo voy a poner el debug en la línea justo antes de calcular el J-test. Le voy a dar run. Y voy a entrar ahora al J-test. Se va a poner step in para que ingrese a la función objetivo y veamos a ver si hace lo que yo quiero que haga. Entonces, cambia los valores. Ahora, a partir de ahora aparece B y aparece TR. Bien. Obtiene el valor del V0, que es la primera posición de la variable var, y que acá se llamaba 18.59 y acá se llama... y aquí tenemos un error. Es 18.95 y acá este... pues, sí está bien, está bien, es 18.95 y acá está el TIN que es 20, sí. El C sub P, que era 4,18, el ρ que era 1000, la temperatura de entrada del fluido calefactor 70 y la de salida era 30, el factor de corrección que era 0,8 y el factor de U que es 0,4 kW por hora Kelvin, y con eso entonces calculamos, como el volumen es 50 y está en las unidades correspondientes, calculamos el costo del reactor, la compra. Tenemos el V0, el ρ está bien, el C sub P está bien, entonces calculamos ahora el calor. Y ahí en este caso nos digo que es un calor negativo porque me equivoqué, porque la temperatura, como este es un calor de calefacción, entonces tendríamos que poner acá que sería el TR menos el T in. Entonces ahí lo guardamos nuevamente. Lo voy a correr de nuevo. Le pongo step in. Y ahora voy a llegar de nuevo hasta el calor. Ahora sí es un valor positivo y es básicamente el balance de energía. Esto está en kilojoule, en kilojoule partido por hora, creo. Un kilojoule partido por... Creo que hay un problema con las unidades. Porque esto está en kilowatt por metro cuadrado. Entonces, claro, acá tengo que hacer una pequeña conversión. Porque esto está en metros cúbicos por hora. En kilogramos por metro cúbico. El C sub P, que está en... ¿En qué está el C sub P? En kilojoule por kilogramo, y entonces esto está por unidad horaria. Ya, entonces esto es el que tengo que cambiar y tengo que dividirlo por 3600 para que me quede en unidades de para que me queden unidades en kilojoule, perdón, en kilowatt. Perdonen, y no es necesario dividirlo por 3600 porque en esta ecuación
te dice que el Q está en las unidades que estamos calculando nosotros. Las unidades que nos piden en el que esté el Q es kilojoule partido por hora. Y sí lo está porque el V0 está en partido por hora. Así que está bien. No hay que hacer ningún cambio. Entonces voy a poner acá, que voy a seguir avanzando hasta acá, voy a guardar. Se va a poner run y siguiente. Estamos entonces en el costo de calefacción. Calculamos el delta T medio logarítmico, que sería 70 menos la salida, 30 menos la entrada. Calculamos el LMTD, que es un valor que está entre 20 DT1 y acá está el DT2, que es 10, o sea, está entre medio de estos dos, que es 14, algo, es un promedio, similar a la media logarítmica. Calculamos el área, ese valor que ustedes observan ahí. Claro, ya casi es necesario hacer la conversión, porque el U está en kilowatt, y esto está en kilowatt, y esto está en kilojoule por hora. Entonces acá sí tenemos que dividirlo por 3600. Para que eso me quede en unidades de kilojoule partido por segundo. Entonces ahí sí debiese dar. Entonces seguimos. El área que te da estos metros cuadrados. Y con eso puedo calcular ahora el costo de compra del intercambiador de calor. Obtengo el interés, el número de años. Con eso calculo el factor de anualización, que es básicamente cómo voy a dividir los pagos en los 12 años que vienen. Y con eso entonces tengo el costo, que es un valor que está en lucas por año. Y es básicamente eso que está ahí. ¿Ya? Y con eso entonces obtengo el J, que sería la función objetivo. Y vuelvo entonces a mi fichero main, que es donde estoy haciendo el JTest. ¿Ya? Y avanzo hacia el siguiente paso. Ok. Y ahí entonces lo que hago es hacer la primera simulación de la función objetivo. O sea, dado unos valores de unas variables de decisión, hago todos estos pasos. ¿Ya? Entonces acá yo les voy a agregar un desafío que, para entender, háganlo. ¿Ya? Que es, en vez de hacer todos estos pasos secuenciales, apliquen un Fsolve acá. Resuelvan el modelo completo. Y vean cómo es cuando yo resuelvo el modelo completo. Y vean que son lo que uno hace de manera algebraica secuencial también se puede hacer numérica. ¿Ya? Si tienen dudas, me mandan el código, lo reviso y se lo mando de vuelta. Ok, y ahora, como tenemos el test de la función objetivo listo, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir las restricciones. Vamos a poner entonces, vamos a poner así, rest test. Vamos a poner. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es esto mismo, pero cuando tenemos una función de restricciones de desigualdad no lineales. ¿Ya? Entonces vamos a abrir otro archivo, va a ser otra función, voy a poner ahí arriba, va a ser una función, que lo que va a hacer es que me va a devolver esta restricción, que es 0,75 menos XA, la cual, cuando sea menor que 0, va a implicar que XA es mayor a 0,75. Entonces tengo que, como función, voy a obtener el valor de la restricción, que tiene que ser menor o igual que 0, y aparte, MATLAB, y eso también está en las PPT, está en los videos, y está en el video que les grabé, requiere que la función de restricción tiene que salir sí o sí con dos argumentos. El primero es el vector de restricciones de desigualdad, menor o igual que 0, y el segundo es el vector de restricciones de igualdad, que son iguales a 0. En nuestro caso, no tenemos, solamente tenemos un G. Por lo tanto, cuando salgamos de esta función, vamos a tener que decir que H no existe, lo que es lo mismo, H conjunto vacío. ¿Eh? Dígame. Una consulta, ¿en qué caso, por ejemplo, yo podría cachar de que el H es distinto de 0? Mira. Déjame
Ya, sí, una súper buena pregunta, Sebastián. Dame un segundo. Voy a guardar. Le vamos a poner cancelar. Que tengo que ponerle un nombre. Vamos a poner, ¿cómo le llamamos? REST. Rester, lo vamos a poner. Bien, vamos a guardarlo. Para que no se nos vaya. Después lo seguimos trabajando. Te voy a compartir un momento la pantalla y te explico. Este de acá. Un momento para compartir. Ya. Súper buena tu pregunta, Sebastián. A ver, para efectos de esta evaluación no van a aparecer los H porque estamos trabajando con el método secuencial. Y la idea con el método secuencial es comernos todas las restricciones de igualdad al... Van a ver, puesto es este de... ¿Dónde estamos en el GoodNotes? Acá. Ahí sí. Entonces, profe, para la prueba no, el H1 lo asume 0. Vacío. Ya, vacío entonces. Sí, porque H cuando es factible es 0. Pasa, Sebastián, que acá siempre las restricciones se van a cumplir. Porque las restricciones de igualdad se van a cumplir. ¿Por qué se van a cumplir siempre? Porque esto. ¿Dónde está el método secuencial que habíamos conversado? Acá, método secuencial. Porque el método secuencial implica que yo, en vez de poner estas restricciones en la optimización, como que las externalizo. Las resuelvo antes de obtener las funciones objetivo, las restricciones de desigualdad. Yo resuelvo el modelo. Por lo tanto, en cada iteración, esta restricción siempre se cumple. Porque esta restricción, que es igual a 0, es equivalente a encontrar los valores de x que hacen que f es igual a 0. Por lo tanto, esta simulación algebraica o numérica implica que se cumple f igual 0. Por lo tanto, cada vez que yo itero, cuando yo reemplazo secuencialmente o cuando yo resuelvo algebraicamente, lo que estoy haciendo es encontrar unos valores que siempre cumplen esa función igual a 0. ¿Ya? Y en el método secuencial, un ejemplo así súper al extremo, pero podría darse. Yo lo que podría decir, Sebastián, que esto sí se puede hacer, es, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Esta ecuación que está acá, no quiero despejarla. Y no quiero que aparezca dentro del modelo de 7×7. Puedo hacerlo. ¿Ya? Quiero que en vez de resolver un modelo de 7×7, voy a resolver un modelo de 6×6. Y si yo hago eso, entonces me queda como variable extra el XA. Porque no ocupé esa ecuación, ¿cachai? Pero si yo hago eso, si a mí se me ocurre hacer eso, entonces acá hay que asignar la variable H. Tengo que poner H que va a ser igual justamente. Esa es la idea. ¿Cachai? Yeah. Ese H sería V0XA, sería V0 por XA, que ahora va a aparecer acá. ¿Cachai? Porque no está dentro de las variables X porque no consideré su ecuación. ¿Sí? Menos el K por el V por 1 menos XA. ¿Cachai? Entonces, voy a iterar hasta cuando se cumpla eso, lo que es equivalente a, en vez de haberme dado esto, haberlo resuelto con simulación. Perfecto, profe. ¿Entiendes? Entendí. Sí, gracias. Ya. Sí, pues, y eso, de hecho, esa pregunta, Sebastián, es muy importante porque eso implica que se está entendiendo. Pero eso te decía que es muy importante y estaba súper bien. Ya. Ok, entonces, en este caso la restricción, que estamos trabajando con un problema que es secuencial y eso, no requiere ese cálculo, y entonces vamos a poner que la restricción va a ser una función que va a ingresar, entonces vamos a irnos de nuevo a este diagrama con los valores de v y t, más los parámetros y las variables fijas, y vamos a obtener el valor de g. Entonces, para eso, yo requiero hacer los cálculos correspondientes. Vamos a poner un end acá al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Nosotros habíamos dicho que necesitábamos calcular primero la
constante de reacción. ¿Por qué la necesitábamos calcular? Porque eso habíamos dicho acá. Ahí está, que lo primero que vamos a hacer es con la temperatura calcular el K. Entonces veamos qué necesitamos para calcular el K. Requerimos entonces, voy a copiar y pegarlo de la función objetivo. Y vamos a decir que ahora el G va a ser igual, para que no se nos olvide, a XA es 0,75 menos el XA que vamos a obtener, y el H, para que no se nos olvide también, es vacío. Ya, ahora sí. Entonces, para calcular el K necesitamos el K0, la exponencial de menos 3000, partido por la temperatura del reactor en Kelvin, o sea, TR más 273.15. Ese 3000 que está acá viene del enunciado y corresponde al a la ecuación de Arrhenius para el cálculo de la constante cinética. Por ahí anda, así, menos 3000 partido, y es 7, el K0. Y el K0 está, no aparece en ningún lado, así que lo podemos definir acá. Es 7 por eso. 7 por la exponencial de menos 3000 dividido por la temperatura en Kelvin. Ya. Y acá creo que me falta un paréntesis. Sí. Entonces calculamos la constante cinética. A continuación, requiero conocer el valor de V0, que está en metros cúbicos por hora. Y la constante cinética está en 1 partido por segundo. Ok. Entonces tengo que el V0, que va a ser igual a la posición 1 de bar, voy a decir bar de 1, lo voy a pasar al tiro a segundo, para evitar los problemas. O sea, voy a dividir de inmediato por 3600. Entonces esto va a estar en metros cúbicos partido por segundo. Vamos a poner ahí un comentario, para que no se nos olvide. Ok. Tenemos entonces el valor de este término que está ahí, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué más necesitamos? De acuerdo a nuestro modelo, necesitábamos también, voy a tomar el modelo que les mandé en el PDF, porque no me acuerdo de la expresión si explícitamente. Era un V0 por XA, vamos a ponerlo así es V0 por XA, y luego tengo un menos V por K por CA, y eso es 1 menos XA. Y eso es igual a 0. Ese era el modelo del XA cuando yo así dividía por X por CA0. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok, entonces yo voy a hacer un poco de trampa porque yo tengo esto ya resuelto. Para poder avanzar. Porque si no hay que hacer el despeje y todo eso, creo que es más fácil si lo sacamos de acá directamente. Entonces voy a ir a la restricción del bioreactor. Chan, chan, chan. Ya, y aquí está la conversión directamente. Ya la voy a copiar y la pegar, que es básicamente despejar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es XA? Si yo despejo el valor de el K, que está ahí en el término de reacción, lo multiplico por el volumen y a eso dividido por V0 por K por V del volumen, ahí está la convección de la reacción. ¿Ya? Es simplemente despejarlo del balance de materia por componente. ¿Ok? Y con eso entonces puedo calcular el valor de G, que es 0.75, el límite, menos XA. Y en este caso es así de sencillo el modelo porque no requiero más cosas. Pero quizás en otro modelo que es más complejo requiero resolver el sistema de 7×7. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con el método de Newton. O sea, acá también o quizás no puedo despejar eso, era muy difícil de despejar o no tenía un despeje algebraico. Entonces quizás lo que podría haber hecho acá, o le voy a poner acá con un O F sol, que también se podría haber hecho para transformar las variables de decisión en variables dependientes. ¿Ok? Y finalmente tengo que H es igual a simplemente vacío. Entonces guardamos esto. Guardamos la función de restricciones. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a probar llamándola rest, se llama restr, de hecho. Que requiere también, al igual que la función objetivo, conocer lo que requiero para cerrar los grados de libertad y que me va a entregar como resultado
si es que lo estoy haciendo bien, con G y con H. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que el J-test funciona, avanzo hacia la siguiente, ingreso a la restricción, y entonces tengo que K va a ser igual, aquí me va a aparecer un error. ¿Por qué me aparece un error? Porque no he definido el TR y ni tampoco he definido el V. Entonces tengo que hacer primero la reasignación de nombres, que me faltaba. Ahora sí. Entonces vuelvo a probar. Ahora sí, tengo la reasignación de nombre, el V vale 50, la temperatura 50 Celsius, calculo la constante cinética, calculo entonces también el V0, y con eso entonces obtengo una conversión de un 86%. ¿Qué implica eso? Que el valor de B inicial y el valor de T inicial es factible para sus límites, o sea, está entre 20 y 65 y 0 y 100, y aparte entrega una conversión que es mayor o igual a 0,75. Lo que vería el optimizador es que básicamente esa restricción de desigualdad es menor que 0, por lo tanto es factible. Si es que fuera positiva, el optimizador sabría que ese iterador inicial que nos dimos no es muy bueno, porque no está asegurando que eso sea factible. Y tenemos entonces el H, que es un conjunto vacío, y volvemos y salimos ahora de acá. Step de nuevo, y estamos acá en el main, avanzamos, y entonces tenemos ese elemento que solamente es las restricciones, porque el otro elemento es un conjunto vacío. ¿Ya? Ok, entonces, básicamente, voy a ponerle quit debugging, lo que hicimos acá fue lo más importante para resolver el problema de optimización, que es hacer las funciones objetivo. Y en síntesis, lo que necesitamos es traducir variables de decisión en función objetivo, y en el caso de las restricciones, variable de decisión en G, que sería equivalente a calcular la restricción de desigualdad no lineal. Lo último que nos queda es calcular el valor óptimo de las variables de decisión, de la temperatura del reactor y del volumen del reactor. Y para eso vamos a usar la función fmincon. ¿Ya? Entonces, si tienen dudas respecto a la sintaxis, la podemos ver después, y yo me voy a ir un poco ocupando la sintaxis que requerimos para este caso, ¿ya? Después podemos hacer ciertas concesiones y podemos detenernos un poco donde lo necesiten. Entonces, la salida de la función me va a entregar el valor supuestamente óptimo para el problema de optimización que vamos a resolver. La primera salida es obligatoria y yo puedo llamar con un solo argumento de salida o con muchos más. Vamos a ver a continuación por qué necesitamos más. Vamos a utilizar la función fmincon, que es la función que me permite minimizar problemas que son restringidos, y básicamente tiene muchísimos argumentos. Está esto en varias partes de los videos, pero siempre es bueno volver a reforzarlo. El primer argumento va a ser la función objetivo. ¿Cómo se llama la función objetivo? Se llama f_of. ¿Y qué argumentos tiene? Tiene el argumento u, el argumento alfa. ¿Por qué no el argumento a? Porque dentro de la función objetivo se llama a, pero en el main ese vector se llama alfa. Y tiene como argumento el var. ¿Cómo sabe el fmincon que tiene que iterar con u y no tiene que iterar con alfa o con var? Pues yo le digo, usted tiene que iterar con u, con el primer elemento. Si seguimos, el segundo argumento corresponde a cuando yo tengo restricciones de desigualdad lineales en las variables de decisión, yo las podría expresar como matrices y vectores y las podría poner ahí. No las tengo, pero igual las tengo que agregar porque las posiciones se tienen que respetar. Cuando yo pongo acá A, lo que estoy poniendo es un corchete vacío, que es lo que ustedes tienen en el video que les mostré. O sea, esto A o poner así corchete vacío es lo mismo, porque acá lo definí como un corchete vacío. Se va a poner A, luego tenemos vector de
parámetros constantes para las restricciones de desigualdad lineales que no existen, por eso son vacíos. Luego tengo lo mismo para las de igualdad, P de igualdad. Vamos a poner un help porque no me acuerdo completamente dónde están, cuáles son todos los argumentos. El problema nos puede pasar. Y entre medio nos faltó un dato porque necesitábamos agregar también el iterador inicial. Después de la función objetivo requerimos el iterador inicial, que ahí aparece. Entonces requerimos entonces el valor de U0, que lo definimos como temperatura 50 Celsius, volumen 50 metros cúbicos. Y ya sabemos que eso nos va a entregar una operación factible en la conversión. Luego vienen las matrices que son vacías, y luego vienen los límites inferiores y superiores. ¿Ya? Y para eso entonces tenemos que hacer un vector de límite inferior. Vamos a poner entonces acá va a ser el límite inferior, LB, y luego vamos a poner el V, lower bound y upper bound. Y entonces lo único importante que tienen que tener acá es que los límites tienen la misma forma que la variable. Si es que la variable yo la definí primera fila, temperatura, y segunda fila, volumen, entonces el límite inferior y el límite superior tiene la parte de arriba va a ser la temperatura del reactor baja, y el que viene abajo en la fila siguiente sería el volumen del reactor bajo, ¿ya? Porque es un vector de límites. Y el límite superior sería la temperatura del reactor superior y el volumen superior del reactor, de la reacción. Entonces acá tenemos los límites inferiores y superiores de las variables de decisión. Si tengo 10 variables de decisión, tengo que entregar un límite para cada una de ellas. ¿Ok? ¿Qué pasa si no tengo límites? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no conozco el límite? ¿Lo puedo dejar como infinito? Lo que tendría que hacer es poner o sea, ¿puede una variable no tener límite? No, siempre tiene que tener, pero si es una variable que no tiene límite por arriba, lo que pueden hacer es darse un valor muy grande. Y si es que en la solución obtienen que la variable está activa en el límite más grande, tienen que volver a solucionar el problema de optimización con un valor aún más grande. ¿Ya? Entonces voy a continuar. Límite inferior, superior, y a continuación viene la restricción no lineal. ¿Y cómo se llama la restricción no lineal? De acuerdo a nuestro, como nosotros lo habíamos definido, se llama REST. Entonces vamos a poner que la última es REST y requiere conocer los iteradores de U, por lo tanto nuevamente tengo que poner acá una arroba U para que el optimizador sepa que tiene que iterar con la primera posición. Necesita los valores de alfa, que acá se llama alfa, de hecho, y el vector de variables. ¿Ya? Y como última variable del fmincon yo le voy a agregar un término que se llama opciones. ¿Ya? Que es súper importante. ¿Ya? Entonces, el término de opciones es un término que me permite cambiar algoritmos de optimización o de cualquiera que este sea de resolución del método fmincon. Por ejemplo, puedo pasar del método punto interior a otros métodos. ¿Ya? Y tiene una sintaxis que es bastante... Es complicada, a veces a mí se me olvida, y por eso uno siempre puede usar ese. Las opciones o options que aparece acá es una variable que yo defino utilizando una nomenclatura bastante definida. Lo voy a mostrar de inmediato. Sé que aquí están todas las posibles opciones que hay muchísimas, pero yo voy a utilizar solamente una. Entonces voy a decir, la función que se utiliza para, de hecho voy a utilizar ese mismo ejemplo para hacerlo. ¿Cómo se utiliza? Para definir, por ejemplo, el algoritmo, que es lo único que yo les sugiero que cambien, se utiliza entonces la función optimOptions. Esa es la función que me permite cambiar
como opciones de la optimización. Y el primer argumento necesitamos darlo, entre comillas, simple, el nombre del resolvedor, en este caso fmincon, porque voy a cambiar localmente las condiciones que vienen por defecto, las propiedades que vienen por defecto del fmincon. Y a continuación, el nombre de la propiedad que quiero cambiar, que sería en este caso, también entre comillas simple, algoritmo, y el nombre del algoritmo que quiero usar. ¿Y cuál es el que voy a usar? Voy a usar el método de resolución secuencial, de programación secuencial cuadrática, que es el SQP, que está acá. Y si yo no le pongo esto de opciones, va a usar el método de punto interior, porque ese es el que viene por defecto. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar resolver esto, y después vamos a ver qué significa. ¿Ya? Entonces voy a llegar, vamos a sacar acá porque ya tenemos todo lo que necesitamos, aceptar. Vamos a cerrar el help, y entonces vamos a poner run, de tal forma que llegue a las opciones. ¿Ya? Entonces fíjense lo que dice las opciones, como yo las modifiqué ahora, y aparece entonces que el algoritmo que voy a usar, options used by current algorithm, es SQP, pero también hay otras opciones que puedo utilizar. ¿Ya? Y hay otras opciones, puedo cambiar el número de iteraciones, la tolerancia, pero como les digo, yo les aconsejo solamente cambiar los algoritmos, porque el resto, si es que nos equivocamos, es probablemente por errores más bien humanos. ¿Ya? Entonces les voy a poner continue, pero antes voy a poner un punto, un semáforo en la función objetivo, para que vean lo que pasa. Entonces, fíjense que estoy con la flecha verde justo antes de comenzar la optimización, le puse como U0, 50 y 50, y entonces lo que voy a hacer es darle continue. Y si se fijan, ahora el programa está esperando una instrucción para seguir avanzando en la función objetivo. Porque ¿qué es lo que hace? Primero evalúa la función objetivo, que es equivalente a esto. O sea, para el U0 que nos dimos nosotros, siguió la rama de la izquierda y ahora va a hacer todos estos cálculos. Y va a obtener entonces la función objetivo, va a evaluar cómo estamos con la función objetivo. Entonces voy a hacer todos los cálculos correspondientes, voy a ir paso a paso, y luego le voy a poner step de nuevo. Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está la flecha? No está ni en la restricción ni en la función objetivo, sino que está dentro de la función fmincon. Ahí estoy. Dentro de la función fmincon, que es una función que tiene muchos argumentos, pero ahora lo que está haciendo el programa, el método numérico, está acá adentro, haciendo los cálculos para volver a entregar unos nuevos valores. Pero antes de hacer eso, lo que va a hacer es que va a preguntarse si el valor inicial que yo me di es bueno o no. Entonces fíjense que el volumen es 50, la temperatura es 50, o sea, estamos todavía en la iteración inicial, y va a hacer ahora los cálculos para saber si la restricción se cumple. O sea, se fue para acá, calculó la función objetivo, metió la función objetivo a la optimización, la guardó, ahora con el mismo valor se fue hacia la restricción, simuló, obtuvo las restricciones, se va a devolver, y vamos a ver lo que hace a continuación. Entonces vuelve y le voy a poner continue, y ahora se va a ir a la función objetivo de nuevo. Pero ahora se va a ir a la función objetivo no con los mismos valores de U, sino que se va a ir con unos valores ligeramente distintos. Va a ser 50 la temperatura, pero no va a ser 50 exacto, a diferencia del volumen, que se mantiene en 50, sino que va a ser 50, y aquí podemos buscar el valor de hecho, 50,00000 hasta un 74,5. ¿Por qué hace eso? Porque perturbó la variable de decisión, va a evaluar la función objetivo, va a evaluar la restricción para calcular las derivadas. ¿Y por qué requiero calcular las derivadas? Porque está simulando. ¿Qué cosa? Las condiciones necesarias de optimalidad. ¿Qué es lo que yo les contaba que hacen los algoritmos de optimización?
Entonces ahora, por ejemplo, hizo un cambio en la temperatura, va a evaluar la función objetivo y la restricción y va a ser delta partido por delta. Se lo voy a poner ahora continuo, porque se va a ir para acá arriba y va a ser exactamente lo mismo. El volumen sigue siendo 50 y esto es 50,000 algo. Luego va a volver a calcular las restricciones, pero ahora el volumen es el que va a modificar y la temperatura se va a mantener en 50, o sea, está haciendo diferencias finitas. Luego se va a ir para arriba a hacer lo mismo, va a calcular delta y a partir de eso va a hacer una actualización. Ahora en vez de ser 50, el volumen me lo dio igual a 0. Oh. Y la temperatura igual a 52. Y acá el volumen igual a 0. Y la temperatura es una temperatura de 52. Y ahora el volumen. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que estamos iterando continuamente entre cada paso del algoritmo, de tal forma de ir obteniendo el valor del volumen y la temperatura que hacen que esto sea mínimo. ¿Y por qué después del 50 el volumen fue a 0 de inmediato? Porque en el cálculo de la función objetivo se dio cuenta que era muy importante, porque el costo del reactor es importante, por lo tanto, si es que es posible que el volumen sea 0, estamos en una situación muy buena porque estamos disminuyendo los costos mucho, pero probablemente ese 0 hacía que la conversión fuese 1 y por lo tanto no puede resolverlo. ¿Ok? Perdón, la conversión en este caso sería 0, por lo tanto no es factible esa solución, pero en estricto rigor se podría hacer. ¿Ok? Entonces voy a salir ahora del debug, voy a eliminar todos los debugs que hay, y voy a ponerle run, y voy a decir que continúe. ¿Y qué es lo que aparece ahora en el prompt? Dice que lo siguiente, hay un mínimo local que se encontró que satisface las restricciones. ¿Qué significa? Mínimo local es que cumple las condiciones necesarias de optimalidad. ¿Ya? ¿Por qué es local? Porque no se puede asegurar que es global, porque esto no es un método de optimización global, es solamente local. Y que cumple con las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Veamos las que conozco. La temperatura está entre 20 y 65, acá está, y el valor del reactor me da que es 62, el valor del volumen del reactor, 62 metros cúbicos. Dime, Sebastián. ¿Me permitiría ver el options, por favor? El Optim Option, sí. Un segundo. Okay. Que, lo acabo de lanzar y me sale algo raro. ¿Qué le dice? F options for core algorithms. Dice que existing due to indefensibility, one lower bound exceeds the corresponding upper bound. Puede que lo puse al revés, mierda. Es 0. ¿Lo muestro o no? ¿Ahí sí? Aquí está. ¿Lo tiene? Mira. Ahora, lo cambié y puse el método punto interior en vez del método SQP. En ese no era un error distinto. Era ese, SQP. Ya. Cancelar. Era SQP, pero lo cambié porque quiero mostrarle algo. Ya. Bueno, primero, que nos diga que el óptimo es local y que lo encontró es algo que nos tendríamos que sentir súper contentos y contentas porque básicamente obtuvimos el resultado que andábamos buscando. Ahora queremos saber si es que ese resultado es bueno o no. En el sentido bueno o no es si es que cumple los balances, cumple las restricciones. Entonces podemos evaluar porque si observan, si yo cambio, por ejemplo, el método, voy a poner, acá fíjense lo que voy a hacer, voy a copiar y voy a pegar. Y ahora voy a resolver el mismo problema con el mismo iterador inicial,
pero en vez de utilizar el método de SQP, voy a utilizar el método de punto interior. Y en vez de ponerle UOPT, le voy a poner UOPT2, para que sea distinto. Lo único que voy a hacer es cambiar el método de optimización, nada más. Vamos a disable. Disable, clear, aceptar. Ahí sí. Lo voy a resolver con los dos métodos. Y te dice lo mismo. Fíjense que dice mínimos locales que ambos satisfacen las restricciones. Y fíjense cuál es la diferencia entre ellos. Por el método SQP me da una temperatura de entrada del reactor de 20 grados Celsius y un volumen de reactor de 62 metros cúbicos. Y utilizando el método de punto interior, me da otra configuración. Ambos cumplen con las restricciones, por lo tanto ambos cierran los balances, ambos tienen conversiones que son mayores a 75%, y probablemente la diferencia va a estar en la función objetivo. Entonces, para saber cuál de ellos es mejor, lo que podemos hacer es simular la restricción objetivo con las dos soluciones, o lo que es lo mismo, podemos sacar como segundo argumento la función objetivo. El segundo argumento de LF-MINCON es la función objetivo, evaluada en el UOPT. Resuelvo todo. Ese es con el método de SQP. Y ese es con el método de punto interior. Claramente, el método de punto interior me entrega un mejor costo porque es menor que el método de SQP. Por lo tanto, me podría, en este caso, en una primera idea, quedarme entonces con el método de punto interior. Hay ocasiones donde un método funciona y el otro no. Por eso les digo que es tan importante esto de manejarse con las opciones y modificar los algoritmos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber cuál es, por ejemplo, el valor de la restricción, lo que puedo hacer ahora es a ver si es que cuál es el valor de la conversión, a ver si es que está activa, por ejemplo, o no. Es que ahora puedo hacer una simulación de la función restricción, pero ahora en vez de ponerle test, por ejemplo, voy a poner que es la óptima. Y entonces voy a poner que en vez de poner el U0, voy a poner el UOPT. O sea, lo resuelvo y a continuación lo voy a evaluar. Y voy a, ¿cómo le puse? Rest con mayúscula. No, sí, con mayúscula. Me da que es 0. ¿Qué significa eso? Que la restricción está activa. Lo que es lo mismo a decir que la conversión es 0,75. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el G, que está acá arriba, es 0, lo que implica que el XA es igual a 0,75. Bueno, es por 10 elevado a 11. ¿Ya? Y por último, esto mismo que ustedes ven así como que la restricción es 0 y por lo tanto está activa, se puede sacar con un argumento que es súper importante dentro de los que salen del LF-MINCON, que son los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Y es el quinto argumento del LF-MINCON. ¿Ya? El primero es el valor de la variable de decisión óptima. El segundo, el valor de la función objetivo en el UOPT. El tercero es un exit flag, que es básicamente un número que nos dice, que nos indica si es que el problema de optimización se resolvió o no. El otro es un output, que lo podemos ir viendo todos, de hecho. Y el último que me interesa es los multiplicadores de Lagrange. Mu le voy a poner. Lo voy a volver a resolver. Y entonces vean, el fval era ese valor que estaba ahí, el UOP, ese valor que estaba acá, y ahora el exit flag es 1. ¿Qué significa que sea 1? Que se resolvió el problema de manera satisfactoria. El output,
corresponde a el resumen de lo que hizo. Número de iteraciones, cuántas veces evaluó la función, el tamaño de los delta, de las derivadas, ahí está todo. Y finalmente el mu, que es el que me interesa, me dice los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones. Entonces, en particular, el mu.lower me dice los multiplicadores de Lagrange, es el lower que está acá, asociado a los límites inferiores de mis variables de decisión, que son por 10 elevado a 7, por lo tanto son 0. Y si yo observo, la temperatura no es ni 65 ni es 20, por lo tanto no está activa esa restricción. Y el multiplicador de Lagrange upper que da cuenta del límite superior de las variables de decisión, mu upper, también es 0, porque no están activas las variables de decisión en sus límites inferiores ni superiores. No así el mu, que se llama mu de las restricciones de desigualdad. Mu.inec non-lin, que ese es un valor positivo y grande, y eso quiere decir que la restricción está activa. ¿Ya? Y de hecho dice más cosas. Dice que si yo cambio el límite de la conversión desde 0,75 hasta un número que es imposible, pero podría ser, hasta 1,75, o sea, una unidad de cambio, la función objetivo va a cambiar en ese valor, que es el concepto de precio sombra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se usan los multiplicadores de Lagrange? Básicamente, nosotros podríamos, por ejemplo, ahora decir, pero mira, ¿sabes qué? Entonces, imaginémonos que en vez de ser 0,75, podemos darnos el lujo de cambiar la conversión mínima a 0,7. O sea, hay un delta de 0,05 de la conversión. Voy a decir que en vez de ser 0,75 va a ser 0,7. Entonces, si yo quiero calcular el valor de la función objetivo, el j, con el 0,7, o sea, el j nuevo, ese va a ser igual al valor de la función objetivo actual, y como estoy ampliando la región factible, porque ahora voy a darle más holgura, voy a permitir una conversión más pequeña, entonces lo que va a hacer el multiplicador de Lagrange es que va a disminuir el valor de la función objetivo en mu.inec non-lin, ¿sí ese que está ahí? Por delta. Voy a poner acá entonces que el delta es igual a 0,05. Y entonces el J nuevo, ¿cómo le puse? Es J-N. Es un valor más chico porque ahora le doy más margen. O sea, esto es el valor de la función objetivo que yo esperaría obtener si en vez de resolver el problema con 0,75, lo hubiese resuelto con 0,7. Y de hecho, fíjense que lo voy a guardar. Lo voy a meter, por ejemplo, acá mismo. Ese es el JN que obtuve. Y para saber si es que le estoy mintiendo o no, lo que podemos hacer es volver a resolver este problema, pero en vez de poner 0,75 la restricción, poner 0,7. Y entonces, vamos a resolver. Y fíjense que la función objetivo es 5.5986 por 10 elevado a 4, y lo que nosotros habíamos calculado es 5,5 por 10 elevado a 4. O sea, me equivoqué uno era 5,6 lo que me dio, y ahora es 5,5. ¿Por qué esa diferencia? Porque esto que está acá es una aproximación de primer orden, ¿ya? Pero es el uso que se le da a los multiplicadores de Lagrange, ¿ya?
Y con esto, bueno, con esa información pueden responder al resto del certamen, que corresponde a, bueno, las otras de este ejercicio, que corresponde a cuánto mejoraría el CAP si la conversión mínima aceptable ahora es del 70%. Básicamente ahí ya tienen cuánto va a mejorar. Y aquí hay dos preguntas que son de interés y que se pueden resolver súper fáciles. Dice, ¿sería conveniente buscar reactores con volúmenes mayores al límite permitido? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque con el reactor, con los límites que ya tengo, es suficiente. Tengo un volumen para la conversión de 0,75 que no es 100. Por lo tanto, ¿para qué voy a buscar un volumen más grande si el óptimo no está ahí? Y sería conveniente buscar materias primas que no fueran termolábiles, o sea, que la temperatura fuera mayor a 65 grados Celsius, tampoco, porque la temperatura no está en el límite superior. ¿Ok? O sea, esos cambios no afectan a mi economía del proceso porque las restricciones están inactivas. No así la restricción de la conversión, que sí está activa y por lo tanto, si es posible disminuir la conversión, eso me permitiría obtener una función objetivo más barata, ¿ya? Más conveniente en este caso. Ok, y con esto terminamos con el ejercicio y quisiera preguntarles si tienen dudas. Todo bien, profesor. ¿Se entiende? Sí. Súper. Miren, yo les como desafío para estudiar, porque tienen un ejemplo que tiene con el FSOL para simulación, tienen un ejemplo acá que es sin el FSOL. Yo les sugiero intentar hacer este mismo ejemplo, que es súper sencillo, que les voy a mandar ahora apenas terminemos, subo el video y les mando los archivos finales. Esto mismo, pero en vez de hacer esta simulación algebraica, ver si son capaces de aplicar el FSOL. Acá, con la idea de reforzar si es que entendimos el concepto de optimización secuencial, porque de acuerdo a los resultados que obtuvieron en la evaluación 1, yo ya sé que saben simular. Lo que me interesa ahora es que sean capaces de aplicar eso para optimizar. ¿Ya? Ok, profe. Ya. Eso, les subo ahora y les mando toda la información al aula. Ya. Ya. Ok, ¿estamos listos entonces? Que estén muy bien. Se voy a volver ahí. Profe, Dígamelo, dígamelo. para obtener un feedback del certamen. Pídamelo. Pídamelo y yo le mando tu archivo corregido y te cuento en qué fueron los errores. Pídamelo por correo. Ok, perfecto. ¿Ya? Eso. Profe, que la vaya bien. Ya, que les vaya bien. Chau, Profe. chau.